Bienvenidos a este espacio de lectura. Puedes disfrutarlo mientras te preparas para dormir o mientras realizas actividades en casa. Tu apoyo es vital para mantener este contenido activo y lograr que llegue a más personas, especialmente estudiantes en formación en el área de la literatura. Por ello, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario y activar el pulgar arriba para apoyar este proyecto. Gracias por escuchar. Vanitas Vanitatum de Eduardo Blanco. Parte 1, capítulos del 1 al 3. Capítulo 1. Diletantismo. Hace muchos años que nuestro teatro, de ordinario desierto, apenas podía contener la concurrencia que 3 veces a la semana invadía su estrecho recinto. La Cortesi, Amodio, Musiani y La Gordosa, después del más brillante estreno, causaban en Caracas vivísimo entusiasmo. A pesar de los estragos de la guerra civil que, a la sazón azotaba el país, más que nunca encrudecida por el encono de los opuestos bandos y los rápidos y frecuentes campamentos de la política, Verdi y Donizetti ganaban cada día numerosos prosélitos, y flores y aplausos cosechaban los insignes cantores, con profusión apenas comparable a los lastimeros alaridos y a los mutilados cadáveres que, durante la ensaña, da contienda, llenaban los campos de batalla. Cegados por una falsa apreciación de los hechos que se consumaban, extenuados acaso por el largo martirio de una lucha insensata, vimos entonces, a no escasa parte de los habitantes de esta capital, volver las espaldas a la política, e incautos entregarse al letárgico abandono de los más preciados intereses, en el mismo cráter del volcán que amenazaba sepultarlos. La abatida energía de los unos, la desesperación impotente de los otros, y el cansancio que en todos producía aquella lucha interminable, fue sin duda la razón misteriosa que motivó el entusiasmo con que acogió el público la apertura de la nueva temporada musical. La compañía lírica, con los dulces encantos de las hijas de Aqueolo, vino como a endulzar todas las penas y a hacer olvidar, en cuanto era posible, las escenas sangrientas y cruelísimas con que la exaltación de las más enconadas pasiones aniquilaba cuantos elementos de futura prosperidad germinaban aún en Venezuela, después de 4 lustros de continuas revueltas. La música arrebató para sí el prestigio que mendigaba en la política, el diletantismo se erigió en soberano, y los mismos personajes que regían el país, por más que cada día se les hiciera menos fácil la administración del poder público, rudamente combatido, no lograron escapar del contagio. Caracas, cual indolente cortesana, desvanecida por el lujo y arrobada por la magia del arte lírico, repetía, sin cuidarse de lo porvenir, los motivos más simpáticos de las óperas que se ejecutaban, y diada hasta la demencia, en medio de la tempestad política que rugía fulminando sobre ella rayos destructores, se abandonaba a la molicie y danzaba aturdida, cual la inocente infancia a la lumbre del hogar, en el seno mismo del gigantesco incendio que abrasaba el país. La insensatez y el delirio habían llegado al colmo. Los diarios más respetables de la capital, por conservar la popularidad que amenazaba abandonarlos, habían abierto sus columnas a pueriles crónicas teatrales, y más de una vez en aquella época extraña, no definida aún por nuestra historia contemporánea, época de risas y de lágrimas, de exterminio y placeres, se exhibieron a un tiempo en el mismo periódico, y a veces en la misma columna pomposos de El Trovador, Hernani o La Traviata, con todas las exageraciones de costumbre, a continuación de uno de aquellos partes militares, de exclusiva literatura nuestra, cortantes cual las espadas que se esgrimen en las luchas civiles, ampulosos e hiperbólicos, como cuadra a la fatuidad de quien los dicta, despiadados y crueles, como partos de una razón pervertida, en los que tenientes del gobierno anunciaban al país, la Fausta nueva, como solía decirse, de uno de aquellos triunfos desastrosos que tanto enorgullecen al vencedor como al vencido, que sin embargo, nada deciden de por sí, y que en cambio, cuántas vidas inocentes y útiles arrebataban sin misericordia a este suelo infortunado. No nos parece fuera de propósito añadir en corroboración del carácter distintivo de la época aludida, que la fiebre del diletantismo se había apoderado hasta tal punto de nuestra sociedad, que el fin trágico de Hernani, al suicidarse entre aplausos en el regazo de la mujer amada, y la muerte de Genaro, envenenado por Lucrecia, su madre, producían en el público que los contemplaba una impresión más profunda y herían con más intensidad las fibras delicadas del sentimiento que todos los estragos de la lucha fratricida, del drama monstruoso, que fuera del palco escénico, se representaba en toda la extensión de Venezuela. Una perturbación, engendro del más criminal escepticismo, se efectuaba en la generalidad de los espíritus, viciado el corazón e insensible a los ayes de las víctimas que caían inmoladas en la terrible lucha, solo anhelaba goces, la fiesta triunfaba sin esfuerzo, del duelo,
Y por una de esas transiciones repentinas, tan frecuentes en la volubilidad de nuestra raza, Euterpe acallaba a Belona. El oído se cerraba al estruendo del cañón que rugía sin tregua, al clarín que excitaba a la carga, y a los mil gritos de rabia, desesperación y agonía, que como los timbres de una orquesta infernal, repercutían estridentes por los dilatados ámbitos de la patria acongojada. Capítulo 2. El poeta Franz. En uno de los tantos días de aquella época memorable, días de auroras de sangre y noches de placer, el periódico ministerial que, entre paréntesis, armonizaba poco con su título insostenible, anunció en sus columnas la representación de la Lucrecia. Esta hermosa creación del inspirado Donizetti, hasta entonces poco repetida en nuestro teatro, provocó en la falange diletante un entusiasmo tan ruidoso, que solo podríamos compararlo al estrépito amenazador de las tumultuosas pobladas que en aquellos días clásicos de nuestras luchas civiles recorrían las calles, después de una victoria en la que sin piedad se había acuchillado al enemigo del momento, acaso al compañero de mañana, en esas horas de feroz extravío en las que todo se olvida. Menos la ruin rencilla que muerde el corazón. Medraba, no obstante, la empresa lírica. Apenas publicados los anuncios, la mano teñida aún con la sangre derramada en el combate, abandonada la empuñadura de la espada, las riendas ennegrecidas por el polvo, para calzar el blanco guante y arrojar coronas a la escena, sin cuidarse de tan rápida y chocante transición. Pero a que pensar en los muertos y mutilados de la jornada, cobardes desertores de la vida, como graciosamente los calificaba, cuando obtenido el triunfo, nos espera la gloria y nos sonríen tentadoras beldades a quienes a veces no detiene la sangre derramada, ni la mortaja de egoísmo y de crueldad que nos envuelve el corazón. Y no hallarán nuestros semblantes feos, que siempre brilla hermoso el vencedor. Ellas también participaban, sin darse cuenta de ello, del delirio insensato de aquellos días incalificables y del indiferente estoicismo que se apodera del espíritu tras largos años de agitación y duelo, no soportados con la entereza de la virtud. Pero a qué perder lágrimas preciosas, si la tragedia lírica las reclamaba todas para hacerlas más interesantes? Apagado el ruido del último disparo en la vecina aldea, sus bellos ojos dejaban de mostrarse conturbados, las alegrías de las fiestas les devolvían los deslumbrantes reflejos, el carmín del entusiasmo sustituía en las mejillas la mate palidez del temor, los niveos pechos que estremecía el espanto, se desbordaban en la tela que los aprisionaba, para respirar dichosos con mayor libertad. Todo cambiaba, emociones y ruidos dejaban de obedecer a funestos agentes, la espada volvía al cinto, la galantería despertaba, y el peluquero, personaje importante e influyente en aquella actualidad, daba principio a las visitas domiciliarias. Sarcasmo viviente, lanzado por la coquetería en medio del huracán de tan enconadas pasiones. Él solo parecía poseer el privilegio de disipar con sus manos de hada las sombras en que languidecían aquellas cabezas abatidas por el terror y de transformar con un toque de su vara encantada a la triste Malvina en radiante Cleopatra. Las damas que se le disputaban con la pasión y el ahínco que no hubieran empleado para separar de una rival al más tierno Don Juan, y más de una con el tono irritado que produce en el bello sexo la contrariedad de un capricho de tocador no satisfecho, es fama que escribió a su galán en la forma desesperada que Teresa Cabarrús al convencional Tallien, la víspera del termidor: si usted no es un cobarde, evíteme la humillación que sufro. Si el peluquero no viene, mañana seré cadáver. Buenas gentes. Gran siglo. Y tronamos después desde el Olimpo de nuestra decantada filantropía, contra aquellas edades de hierro en que la razón inerme y la virtud no reconocida, sucumbían bajo el hacha o la masa de los bárbaros ennoblecidos por Carlo Magno. A la hora fijada en los carteles que tapizaban las fachadas de los cafés, las iglesias y los principales almacenes de moda, el teatro tenía una tercera parte más de espectadores de que era capaz. Güelfos y gibelinos se disputaban los asientos con no menos ardor del que hubieran mostrado unos y otros al encontrarse a campo raso. En pocos minutos la platea quedó llena, las galerías amenazaban desplomarse, y sin embargo, la multitud se agrupaba a la puerta y formaba cola a lo largo de la calle. La policía intervino, hizo prohibir la entrada, y más de un pisaverde retardado, mordiéndose los guantes de despecho, tuvo que aplazar para ocasión más propicia la estudiada exhibición de su pulidísimo tocado. Menos imprevisivo que muchos de mis colegas literarios, desde las 7 ocupaba mi asiento, y plenamente satisfecho de la artística habilidad con que había transformado mis lacios cabellos en intrincado laberinto de rizos, que hubieran realzado la misma cabeza de Medusa, así como de la rigidez del cuello de mi camisa, que a manera de corbatín de militar, me obligaba a guardar una postura erguida e insolente, por entonces de moda, y sobre todo, de la blancura de mis guantes, en los que no sé. Había escaseado la tiza, me distraía con ver crecer aquella humana marejada, que a grandes oleadas invadía todas las localidades.
Las puertas de los palcos se abrían y cerraban con ruido premeditado, ya para dar paso a esas adorables compañeras de nuestra existencia, que tan felices nos hacen al derramar sobre las miserias de esta vida el bálsamo misterioso de su cariño, y que como bandadas de pájaros de variado plumaje, tomaban posesión de sus nidos, ya para dar entrada a los altos personajes de la política, a quienes la multitud, como un can consentido, gruñía o acariciaba a su capricho. Un murmullo inarmónico de alientos confundidos, de palabras cortadas, de admiraciones y estornudos, se esparcía en la tibia atmósfera que se respiraba en el recinto, donde el gas, de nuevo introducido, lanzaba con profusión sus penachos de fuego. A pesar de la muda contemplación a que se entregaban mis ojos y de la curiosidad avivada a cada instante por la presencia de nuestros astros que venían a deslumbrarme, no dejaba por eso de experimentar los rudos empellones con que la muchedumbre, que se agrupaba en torno mío, acariciaba mi pobre humanidad. Por flemático que fuera mi carácter, la paciencia empezó a abandonarme, los empellones se hacían tan repetidos, que no me daban tiempo para devolver los afectuosos saludos que creía recibir. 3 duelos había evitado ya a fuerza de prudencia, y convencido al fin, no sin trabajo, de la imposibilidad de sostenerme en el puesto que ocupaba, me disponía a efectuar una prudente retirada, cuando sentí de improviso que me tiraban de las faldas del frac. Lleno de ira volvíme con presteza, dispuesto a castigar tanta insolencia, y mis ojos airados se fijaron en un brazo enjuto, forrado de casimir que, atravesando por entre 2 espaldas corpulentas, estrechamente unidas, amenazaba arrancarme las faldas, mientras que el resto del cuerpo que así me acariciaba y a quien no alcanzaba a distinguir tras la espesa muralla que le cubría, hacía heroicos esfuerzos para llegar hasta mí. La mano que tan vigorosamente tiraba de mi frac, debilitado por el abuso de los álcalis, era pequeña, pero calzada como estaba por un guante pajizo plagado de viejas escoriaciones y 3 veces mayor que la medida que venía a su tamaño, me era desconocida. Sin embargo, la brega continuaba, mi pobre frac, hasta entonces paciente, comenzaba a quejarse, el temor de una violenta poda reanimó mi energía, y exasperado por la temeridad de aquel impertinente, quien a pesar de sus reiterados esfuerzos no lograba realizar su intento, así el brazo con fuerza y lo tiré hacia mí. La presión de mi mano debió causar poco agrado al paciente, porque le oí exclamar de pronto con tono lastimero: «Cuidado, querido, me va a arrancar la manga». Y luego más distintamente: «Señores, señores, tengo el número 16, déjenme ustedes pasar». Lleno de gozo y de sorpresa, reconocí la voz, solté el brazo, que dejó en mi enyesado guante una mancha bien definida de índigo, y saludé a Franz, cuyos atusados mostachos alcancé a divisar. Por una feliz casualidad, el número 16 marcaba el asiento inmediato a mi derecha, y Franz, ayudado por mí, logró instalarse en él. Entonces lo pude contemplar a mi sabor, y confieso que me dejó absorto la habilidad con que había podido hilvanar su tocado. Los ojos, azules, más vivos que de ordinario, le brillaban con la perfecta lucidez del genio, bajo el negro sedoso de los cabellos y sobre el tinte sombrío de los mostachos embadurnados con abundante y vigoroso cosmético. El coronamiento de la fachada de Franz nada dejaba que desear, y por lo que hace al resto de su simpática persona, debo añadir que se hallaba en armonía con tan bien exornado capitel. El talle, feble y elegante, se lo ajustaba con un estrecho frac, militarmente abotonado, para ocultar la ausencia del chaleco, y aunque las mangas, por extremo cortas, capricho de poeta, distaban no poco de sus manos, lo que bien podía darle un aire picaresco de estudiante estrafalario, tal desperfecto lo corregía el batista de la corbata pulcramente irreprochable. Nadie hasta ahora, y permítaseme esta pequeña digresión, sin pecar de injusto o descontentadizo, se ha atrevido a contestar la superioridad de Franz sobre la generalidad de los que, con justo título, pueden llamarse nuestros poetas patrios, pero como pocas veces obtiene el mérito cumplido galardón, las producciones literarias de nuestro amigo, aplaudidas con sincero entusiasmo hasta por sus propios rivales, no han logrado proporcionarle una posición ventajosa en el comercio de la vida de este país, donde la poesía no corre ni a la par de la deuda consolidable, y más de una vez este hijo privilegiado de las masas, a pesar del lustre de su nombre y de su reputación merecida, se ha visto compelido a abandonar el Parnaso, no por falta de inspiración, sino de aliento, para buscar en el trabajo material el mezquino vivir que por calidades de su ingenio no ha logrado procurarse. Sin embargo, y esto vaya en abono de nuestro amigo, a pesar de todas las contrariedades sufridas, Franz ha conservado su espiritualidad, la filosofía en que abunda, le salva del suicidio, y sin analogía con el bate quejumbroso, que harto de desengaños rompe la lira y se ahorca con sus cuerdas plañideras, Franz se ríe de sus penas con estoica resignación, y repite como Galileo a los que se esfuerzan en desconocer su ingenio: «E pur si move».
Ya se comprenderá por esto que la llegada de un personaje como Franz produjo no poca sensación entre mis vecinos, los que gustosamente se estrecharon para dejarle asiento. «Diablo de muchedumbre», exclamó el poeta, dando expansión a sus fatigados pulmones y corrigiendo en cuanto era posible el desorden de su traje. «Por poco me hacen dejar en la contienda el paño que me sirve de capullo, pero al fin ya estamos instalados», y volviéndose hacia mí, añadió a tiempo que armaba sus gemelos: «Por lo que a ti respecta, te considero encantado, pues veo exhibirse a tus ojos todo lo que la fatuidad tiene de más halagador». «Vienes de mal humor esta noche», le dije, «y te aseguro que lo siento, porque podríamos divertirnos». ¿De mal humor? Por el contrario. Jamás me he sentido más satisfecho de mí mismo. A fuerza de ser lógico, he ganado una apuesta. ¿Una apuesta? Pues estás de suerte. Así lo creo. Pero juzga por ti, si tengo o no razón para darme por satisfecho. Terminé hace algunos días una oda a la Roma de Augusto, que a juicio de los clásicos y románticos que se reúnen en casa de Eloy, es una obra acabada de alta poesía. La crítica no halló dedo que morder, y todos a una, entusiasmados, me pronosticaron un gran triunfo. Pero ya que me precio de conocer mi país en su parte moral, tanto como Codazzi su geografía, y que he visto marchitarse sobre frentes privilegiadas a la sola influencia del soplo abrasador de nuestra zona, como decimos los poetas, laureles más verdes y más llenos de savia que los míos, me reí hasta reventar de la necia presunción de mis cofrades, que se imaginan todavía causar sensación en Venezuela con rimadas querellas. Mas, yo no contaba con que mi descreimiento en materia tan delicada iba a herir vidriosidades. El capítulo olímpico, rebosado de indignación, estalló como una bomba, lanzó un grito unísono capaz de rivalizar con el más ruidoso tutti de nuestra tropa lírica, y sin pararse en pelillos, me llamó pesimista, exagerado, escéptico, y después de razones negadas por mi parte y de ejemplos académicos que no pudieron convencerme, oí exclamar de improviso a uno de mis colegas, rimador mal seguro, pero no del todo mal hallado con el código de procedimientos. En nombre de Apolo escarnecido y de las 9 hermanas, sospechadas aventuradamente de falta de influencia moral en nuestra patria, por ti, mal sacerdote de su culto, te reto, autor desalentado. ¿A un duelo? Pregunté sorprendido. No, ¿a qué apostemos? ¿Dinero? Volví a exclamar interrumpiéndole. No desciendas a la grosera prosa. Pues, ¿qué diablos? Un billete de entrada a la próxima ópera, a que tu numen inspirado, merece esta vez, como siempre, los agasajos que en castigo de tu descreimiento no debían tributarte. Solo me detuve a contestar a esta proposición, espetada a quemarropa, y que a otro menos convencido que yo de un éxito desfavorable habría hecho titubear, el tiempo indispensable para hacer el inventario mental de mi bolsillo, y afrontando luego la mirada de mi colega, que, cual la de Júpiter tonante, trataba de sojuzgarme, cerramos el pacto con un fuerte apretón de manos. 2 días después, la oda en cuestión salió inserta en el Independiente. Franz se detuvo, y asestando sus gemelos a los palcos, como cazador su escopeta sobre una banda de perdices, comenzó a recorrerlos. Y bien, le dije viendo que no parecía dispuesto a terminar su narración, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué, no lo adivinas? No, ni aún me atrevo a sospecharlo. Pues no estás poco simple esta noche. ¿Me ves aquí en el teatro, a tu lado, y todavía no entiendes? ¿Será posible? Por cuán poco te asombras, sencillo y bondadoso amigo, exclamó Franz con ironía. Ni mi novia tuvo la curiosidad de leer los tales versos, pretextando haberlos leído, no sé dónde, con distinto encabezamiento. En el club y los cafés, los suscriptores encontraron el principio de la composición exageradamente mitológico, y no la terminaron, y tú mismo, añadió fulminando sobre mí una mirada inquisidora, estoy seguro que a pesar de tu espíritu romancesco, no le has sacrificado los 3 minutos que te habrían bastado para leerla. Oh, lo que soy yo, es distinto, pero en fin, no es de extrañarse, dije cortado y buscando una disculpa, tú sabes que entre otras razones tengo la muy especiosa de no estar suscrito a los periódicos. Vamos, déjate de tonterías. Prosiguió Franz con la mayor cauchaza, no te atormentes en buscar a tu indiferencia una disculpa que no has de encontrar, y conténtate con saber que mi contrario, que aún conservaba algunas ilusiones sobre el ascendiente de la poesía en nuestra sociedad, ha quedado confundido con el triunfo de mi experiencia, pagó el billete que me permite el placer de encontrarme a tu lado, y me prestó estos guantes. Yo bajé los ojos conmovido y, a mi pesar, volví a ver aquellos guantes pajizos de mi amigo, 3 puntos mayores que su mano, ¿qué tanto?
Me habían impresionado. Pero Franz, sin notar siquiera mi emoción y como si ninguna huella hubiera dejado en su alma la anécdota que acababa de referirme, continuó tranquilamente recorriendo los palcos con el auxilio de sus gemelos, mientras que yo, realmente impresionado por tanta filosofía, lo contemplaba con el alma oprimida por esa aguda pena con que nos atormenta la desgracia de un amigo. Mi querido, le dije a Franz después de algunos instantes de silencio, con el objeto de alentarlo, no creo que por esa simpleza vayas a abandonar tu lira. Te equivocas, me dijo, la he roto sobre la espalda de un usurero que no quiso empeñarla por 2/4. Tendrás entonces que cambiar de manera de ser, lo que a tu edad no es fácil. Vaya, hace tiempo que no soy el mismo y, te juro, me siento mejor. Pero si te divorcias de la poesía, ¿en qué piensas emplearte? En lo que todo el mundo hace en este país privilegiado, donde nada bueno se estimula y alienta de una manera razonable, en forjarme ilusiones gastronómicas, en conspirar sotto voce, en rasguñar al prójimo y en mis largas horas de aburrimiento, en rimar villancicos critican, las modas, única cosa que se puede criticar sin peligro y responsabilidad, los que, a módico precio, obtendrá de mí la complaciente multitud. Siempre es hacer algo que no se aparta del todo de tus arraiga, 2 hábitos. Sin embargo, no es del todo divertido cuando se tienen saboreados todos los fastidios y se han desechado todas las quimeras que pueden exaltar la imaginación y los sentidos. ¡Qué ocurrencia! Los hombres como tú no deben creerse nunca abandonados, pues cuando todo les falta, siempre les queda, para consuelo de la vida, una porción de esos buenos amigos, jamás desleales ni displicentes, que habitan sin importunarnos el viejo estante donde a más de ellos guardamos nuestra miseria y, que después de recrearnos con su lectura, depositamos por la noche bajo la almohada confidente de nuestros sueños. ¡Oh! Exclamó Franz, no pudiendo disimular el sentimiento que despertaba en él este recuerdo, ya esos amigos no existen. ¿Cómo? ¿Has perdido tus libros? ¿Te has deshecho de tus severos clásicos y encantadores románticos? Hace tiempo que paulatinamente han ido abandonando el viejo armario para alojarse aquí, díjome mostrando su enjuto vientre, donde no habrían cabido 2 hojas de papel arrolladas. ¿Qué me dices? Que me los he comido. ¿Es posible? Exclamé abrumado por doloroso asombro. ¿Y qué había de hacer con ellos? Me contestó con abandono. Después de exaltarme la imaginación era de justicia que por lo menos confortaran mi estómago. Así, en este escaso vientre que me ves, yacen sepultados con Homero y Esquilo, Virgilio y Calderón, Sófocles y Shakespeare, Byron y Víctor Hugo, clásicos y románticos, griegos y latinos, antiguos y modernos rimadores. He aquí su sarcófago, continuó señalándose el vientre. ¿Y por qué no? Esta es una tumba tan buena como cualquier otra. Jamás llegué a figurarme que fuera usted antropófago. Exclamó un impertinente dirigiéndose a Franz. Y hace usted muy mal en sospecharlo, contestó con rapidez el poeta, porque lo que soy y lo que he sido es simplemente polilla. Pero mi querido, dije a Franz, eso es casi increíble. Oh, no hay pero que valga, me contestó con volubilidad. Tú no sabes lo agradable y delicado que es un clásico sazonado con hongos. Homero, sin embargo, me produjo una fuerte indigestión, pero la verdad sea dicha, no fue suya la culpa sino mía, que tuve la estupidez de estofarlo con zorrilla. Incliné la cabeza ante tanta desventura y algunos instantes transcurrieron sin que mis labios, sellados por la meditación, tornaran a desplegarse. Este corto silencio pareció importunar al poeta, pues le oí exclamar de pronto con voz sorda. Todavía hay visionarios. Y cambiando de tono, añadió con rapidez. Mi querido, persuádete de que las viejas ilustraciones son un bocado suculento, pero si esto puede mortificar tu ánimo, pasemos a otro asunto. Olvidar es una necesidad para el espíritu, como comer para el estómago. Y ahogando un suspiro que a su pesar estremeció un instante su respiración, añadió alegremente. Si he podido afligirte, sentimental paraninfo, tócame consolarte, y nada más a propósito para volverte la alegría que hacerte notar la fijeza con que te miran aquellos bellos ojos desde el palco tercero. Te engañas, contesté, no es a mí a quien ellos se dirigen. Pues entonces será a mí, exclamó pavoneándose. Eres portentoso en la exageración. ¿Cómo así? ¿Crees ver sombras donde solo hay claridad? ¿Que deslumbra? ¿O que engaña? Le contesté con toda la firmeza que pude dar a mis palabras. Y si para distraerme no me forjo una intriga,
¿qué quieres que haga entonces? ¿Te figuras acaso que mientras principia la función y tú te entregas a tus quiméricas alucinaciones, debo permanecer con la boca cerrada bajo el vientre de ese voluminoso contrabajo que amenaza desplomarse sobre mi cabeza, y sometido a los rayos atrayentes de tantos bellos ojos que me ven sin mirarme y de tantas sonrisas seductoras que no me piden ni un madrigal? Pues entiende que tiene poco de divertido, pero así son ustedes los enamorados, egoístas hasta la crueldad y reservados hasta el punto de desmentir con los labios lo que pregonan con los ojos. Adoleces de una indiscreción incorregible. Y tú de una severidad desesperante. Pero no tendrás más de qué quejarte. Y cambiando la dirección de sus gemelos añadió con malicia. Supongo que por este lado no hay inconveniente, a menos que aquel palco que queda aún vacío junto al del ministro americano se llene favorablemente por tu cuenta. Transémonos, dije a Franz, y ya que te obstinas en descubrir incógnitas, trata al menos con tus ojos de Argos de encontrar a Beltrán, quien acaso nos busca y cuyo asiento a tu espalda acaba de ocupar un importuno. Sin contestarme púsose el poeta a la casa del amigo que deseábamos y minutos después, con el alborozo del cazador que descubre la pista, exclamó entusiasmado. «Ele ahí». «¿Dónde?» «En el sexto palco de la izquierda. Míralo cómo se desata en requiebros. El muy tuno la está echando de Adonis, pero mucho me engaño si el grupo de beldades que le escucha, menos conmovido que asustado, no tiembla al aspecto de sus barbas de fauno, cual tímidas palomas a la vista del halcón. Ya lo veo, dije a Franz. Pero, ¿qué diablos? Está desconocido. Capítulo 3 Beltrán. En efecto, para otros que no fuéramos sus más íntimos amigos, Beltrán estaba desconocido. Una rara metamorfosis se había operado en él aquella noche. Gestos y movimientos extraños a su carácter le daban ese tinte extravagante y pintoresco que también saben afectar los calaveras a la moda y que, hasta entonces, jamás habíamos notado en nuestro amigo. Verdad es que nada disfraza tanto al hombre como la vida de sociedad. Cuánto distamos de lo que realmente somos en privado cuando tomamos puesto en las escenas de la comedia social. La humanidad es tan artista que apenas reunidas 3 personas bajo cualquier pretexto empieza el carnaval, cada cual se planta su careta, afecta lo que mejor le cuadra, se da un carácter especial, miente hasta quedar satisfecha y condena la sinceridad a refugiarse avergonzada en el fondo del corazón. Honrosas excepciones, no me frunzáis el ceño, recibid la venia a que sois acreedoras. Beltrán, el más franco de los nacidos, pecaba a nuestros ojos, pero ¿quién no ha cometido una falta? Una casaca verde que por lo alto del cuello y lo prolongado de las faldas habría figurado con ventaja en la convención de Ocaña, realzaba el aspecto desenvuelto de nuestro amigo, mal avenido de ordinario con las exigencias de la moda. Con todo, e indisputablemente, de los 3 era el más opulento, calzaba guantes frescos. El menos millonario era Franz. Los músicos, preparándose a dar principio a la apertura, van el tono de sus instrumentos, chillaban los violines hambrientos de pez rubia, modulaban las flautas, roncaba el contrabajo, y el maestro Carmona, henchidos los carrillos de portentoso aliento, lanzaba en las entrañas de su fiel clarinete todo un soplo de tempestad, cuando Beltrán, que a su vez nos buscaba, alcanzó a divisarnos. Arrastrado por su carácter entusiasta, nos saludó con una enérgica palmada en que puso en libertad sus manos de las costuras de los guantes, lo cual provocó en el impaciente concurso una de taconazos y aplausos, capaces de ensordecer al mismo diablo. Desconcertado nuestro amigo por aquel prolongado redoble, que sirvió como de eco a su amistosa manifestación, y por la hilaridad de sus vecinas, a quienes no se les había escapado el percance de los guantes, saludó confundido, y huyó veloz del grupo encantador que le rodeaba para venir a ocupar su puesto a nuestro lado. «Estás magnífico», exclamó Franz, examinándolo detenidamente. Las musas no habrían vestido a Apolo con más gracias para un baile en el Olimpo. Y ustedes, mis amigos, no sé cómo expresarles la admiración que me causan, contestó Beltrán, sin embargo prefiero esta holgada opalanda a ese frac sempiterno de Franz, abotonado hasta el pescuezo y bajo el cual tantos misterios pueden ocultarse. Prescinde de semejantes paralelos, replicó con rapidez nuestro poeta, en materia de buen gusto no eres autoridad, mira si no cómo llevas los guantes. Como los llevaba, contestó Beltrán, haciéndolos desaparecer en el bolsillo. Otra inconveniencia, señor mío, los guantes han sido hechos para llevarlos en las manos. ¿Y cuándo rotos? Para ser repuestos. Beltrán miró a hurtadillas las manos del poeta y dando libertad a una franca carcajada, le dijo: «Vamos, querido,
por fortuna estás a salvo de percances como el mío. Pero, ¿qué diablos? Hablemos de otra cosa, ocupémonos de un extraordinario descubrimiento que he hecho y que en cualquier otro país me valdría de seguro el privilegio de invención. Por mi parte, dijo Franz, te respeto desde ahora y considero como si lo hubieras obtenido, pues lo menos que se me ocurre suponer es que has encontrado la manera de hacer odas vendibles. En eso no habría originalidad, tienes no pocos colegas que de las suyas han sabido hacer un buen mercado. ¿Habrás resuelto entonces el gran problema de vivir sin dinero? Si es así, mi querido Beltrán, has conquistado toda mi gratitud. Apuras demasiado el magín sin atinar, caro poeta. ¡Qué lástima! Me hiciste concebir una hermosa ilusión, y no saldrás ahora con que has descubierto un nuevo planeta, al cual piensas acaso dar tu nombre. No haya más conjeturas, replicó Beltrán. Mi descubrimiento en nada se refiere al cielo donde todo es luz, como dicen ustedes los poetas, sino por el contrario a un abismo profundo donde todo es oscuridad y donde difícilmente alcanza a penetrar la mirada investigadora de la ciencia. ¿El infierno? Te acercas. ¿El limbo? Más oscuro. Ah, la pobreza. Te fuiste demasiado abajo. Pues, ¿qué entonces? El corazón humano. Vaya. Exclamó Franz, se trata de una autopsia. El asunto es más serio de lo que suponía. Y bien, dije a mi vez a Beltrán, ¿qué has extraído de ese abismo? Ah, lo que se saca siempre que pretendemos sondearlo, me contestó con amargura, miserias desconocidas que espantan, mezquindades ridículas que sobrepujan al sarcasmo. Pero en fin, exclamó impaciente el poeta, que termine el exordio, que se aclare el misterio. ¿Qué has descubierto? Un tipo precioso, mis amigos, un tipo al cual doy caza a mucho tiempo y cuyo análisis me valdría una fortuna si yo fuera romancista. Al fin se nos concede una explicación, murmuró Franz. Pero explícate mejor, pues son tantos los extravagantes que tenemos a la vista que difícilmente podríamos atinar con el que te preocupa. Supongo que no me creerán ustedes tan pueril que descienda a ocuparme de esa multitud de comediantes, más o menos hábiles, que nos aturden con sus giros fantásticos y no estragan el estómago con el perfume afeminado que despiden. Líbreme Dios de mirarlo siquiera, lo que yo admiro, estudio y me envanezco de haber descubierto, entre nosotros, es el gran tipo del fantasmón de nueva especie, o del poseur por excelencia, como dicen los franceses, con todos sus ribetes grotescos, presuntuosos y a veces infames, extraño personaje en quien a primera vista nada descubrimos, pero más que a cada paso le encontremos, vedado y misterioso como un esbirro veneciano o festivo y azucarado como una égloga de Teócrito. Nada en su exterior que nos recuerde al bello raptor de Helena o al amante de Aidea. Vanidad y flaqueza es cuanto nos revela su palabra. Pobre diablo, exclamamos engañados por su humilde apariencia, pero no procedamos de ligero, estudiémosle de cerca, sigamos sus vueltas y revueltas, analicemos sus gestos, sus miradas, sus hechos y, cuántas revelaciones no esperadas, cuánto lodo, bajo tan lucientes atavíos encontraremos en el fondo de esos Adonis misteriosos, de esos seres extraños tan difíciles de apreciar. Me estás entristeciendo, exclamó Franz, lo que es una maldad, con un deseo de divertirme como el que tengo. Caro poeta, continuó Beltrán, esa fingida pena me recuerda lo que algunas veces suelo echar en olvido, que pretendes verlo todo bajo una prisma especial, que nada te sorprende y que todo lo juzgas natural y lógico. Pero entre nosotros, por lo menos, abandona ese escudo de mentida filosofía, tras el cual tratas siempre de ocultarnos tu excesiva delicadeza, y fíjate en mi descubrimiento con la seriedad que se merece. Me someto, Beltrán, me someto a seguirte por entre las grietas de ese infierno al que desciendes, en solicitud de un carbón encendido con que abrasarme el corazón, tú harás lo mejor que te plazca, te seguiré, pero a condición expresa de no dilatarnos dentro. Aceptado, aceptado, no tendrás de qué quejarte, contestó Beltrán, y empiecen por conocer uno de los modelos más perfectos de esa especie singular. Y volviéndonos a la derecha, nos indicó recostado negligentemente a la puerta de un palco, a un melancólico personaje como de 38 a 40 años, dotado por la naturaleza de una de esas fisionomías que nada dicen espontáneamente, pero en las que con facilidad todo puede fingirse, el cual, en actitud de curiosear lo que pasaba en la platea, miraba asiduamente y con mal fingido disimulo, a una hermosa señora de traje color de rosa, la que sin haber notado la presencia de tan singular personaje, era sin embargo la víctima de tan extraña pantomima.
A primera vista, y sin gran esfuerzo de nuestra parte, comprendimos el propósito que abrigaba aquel hombre, quien bajo la capa de una discreción aparente, trataba de exhibirse como amante discreto y apasionado. ¿Adivinan ustedes?, preguntó Beltrán, satisfecho de la impresión que leía en nuestros ojos. Semejante propósito es infame, exclamó Franz, arrebatado por una justa indignación, tanto más, cuanto que conozco la joven contra quien ese hombre dirige sus alevosos tiros, y les protesto, que es incapaz de permitir que se afecten por su cuenta semejantes apariencias. Pero volviendo al tipo a que según Beltrán pertenece ese farsante, no estamos de acuerdo, a mi entender, como al de todo el mundo, el poseur es el elegante infatuado que se exhibe en estudiadas actitudes, y que no pierde ocasión de hacerse visible, mientras que el personaje aludido, a más de carecer de toda elegancia y atractivo físico, más bien se oculta que se exhibe. Precisamente, contestó Beltrán, esta es la gran variante de ese tipo tan común, la que forma una especialidad y motiva nuestra investigación. Pero estudiémosle más a fondo, que no es prudente despreciarle, expuestos como estamos a tropezar a cada paso con esa especie de reptiles ponzoñosos, cuya mordedura no se siente, pero cuyo veneno mata. Beltrán nos hizo notar de nuevo la pantomima del individuo del palco, quien con una perseverancia sin igual persistía en su propósito. Y haciéndonos fijar en una multitud de detalles, que para otro menos observador habrían pasado inadvertidos, continuó. Supongo que desconocen ustedes a ese curioso personaje, a quien bien puede calificarse de peligroso, y a quien acaso prodiguen alabanzas labios que no debieran abrirse sino para maldecirlo. Lastimosa ceguedad, murmuró Franz. Sin embargo, no todos somos ciegos, prosiguió Beltrán, y aunque los de su especie se arrastran de ordinario, no por eso se ocultan lo bastante por hacerse invisibles. Comediantes de profesión, se amoldan sin dificultad a las circunstancias más difíciles y ejecutan el papel que se imponen, con acabada perfección. Talma habría envidiado el repertorio de muecas, risas, lágrimas, suspiros y asombros de uno de estos prodigios de la ficción, y a fe que mucho habría tenido que aprender de ellos el trágico francés a pesar de su ingenio. Sentimentales de oficio, rasgo característico de que a veces abusan, la nota más insignificante los hace suspirar y estremecer, la narración de acciones generosas, de escenas conmovedoras, hace que sus ojos secos por naturaleza se humedezcan de ternura, todo en ellos, al parecer, es sentimiento, pasión, delicadeza, sus discursos respiran misticismo y amor, hablan de sus afectos como Lamartine, entre lágrimas, de Dios y de María, como verdaderos poseídos de la idea cristiana, y en el fondo, tras el velo de la falacia, ríen como Satanás de lo que todos veneramos. Su mayor empeño es aparecer, como hombres de ingenio a quienes mima constantemente la fortuna, su historia, según ellos, es una gran novela, a la que cada día se agrega una página desgarradora, una aventura galante, un triunfo literario o político. Pero añadamos a lo dicho este último rasgo de fatuidad para terminar el bosquejo, protegidos por la Sam Brass, no es extraño encontrarlos a menudo junto a la cerrada ventana de un hogar respetable, donde duermen tranquilas la inocencia y la virtud. ¿Qué pretenden? Ser vistos. El embozo no siempre oculta bien el rostro, se dejan conocer. Satisfacción. A la mañana siguiente, la calumnia con sus 1000 lenguas emponzoñadas, propala la aventura, el galán crece en la opinión de sus cofrades, y para el mundo entero hay un padre o un marido más engañados. Exe homo. Exageras, dije a Beltrán, tan monstruosa comedia es casi incomprensible. Pero no es eso lo que más debe sorprenderte. ¿Y qué? ¿Hay algo más abominable? No tanto, aunque sí más irritante. ¿Qué? Que semejantes miserables tengan admiradores. Queridos míos, dijo Franz, calzándose los guantes que sin sentirlo se le escapaban de las manos, no formemos escándalo por semejantes tonterías, la humanidad debe aceptarse tal cual es, y los críticos de nuestro pelaje, a más de pasar por visionarios, caemos con frecuencia en el ridículo. Esto sentado, dejemos que cada cual proceda como mejor le plazca. Beltrán lanzó sobre el escéptico poeta una mirada de reproche, y apostrofándole violentamente iba a espetarle todo un curso de moral, cuando se vio interrumpido por los acordes de la orquesta, la que hábilmente dirigida por el maestro Servadío, banquero y personaje en ciernes, daba principio a la obertura. El silencio no se dejó esperar, cesaron los murmullos, nuestros oídos se aprestaron a oír la anhelada sinfonía, y con el corazón palpitante de emoción, vimos descorrerse la tela y aparecer los cantantes. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado esta historia.
Suscríbete al canal para recibir la notificación de nuevos audiolibros que estaré publicando próximamente. También puedes suscribirte a mi Substack 52 Cuentos del País que llevo, donde encontrarás otras historias relacionadas y recursos gratuitos. Te dejo el enlace en la descripción. La idea es formarnos juntos y conocer más sobre la literatura venezolana, darle espacio, valor y continuidad. No te quedes nunca sin voz para valorar lo nuestro.